Hola, bienvenidos. Vamos a resolver un ejercicio de conducción del calor. El enunciado dice así. Un iglú tiene forma semiesférica de 2 metros de radio interno y está construido con bloques de hielo de 40 centímetros de espesor. Si la temperatura de la cara interior de la pared de la vivienda es de 0 grado y la de la cara exterior es de menos 40 grados centígrados, calcule cuánto calor se transmite por conducción a través de las paredes en una hora. Nos dan la conductividad del hielo, que es 0,0004 kilocalorías por grado metro segundo. Y dice, observe que la superficie a través de la cual fluye el calor no es constante, como lo es en el caso de una varilla o de una pared plana. No obstante, para las condiciones del problema, es una buena aproximación considerarla constante y tomar como radio de la misma el promedio de los radios de las caras interna y externa. Y ofrecen 6 posibilidades, es un ejercicio de opción múltiple, pero nosotros vamos a llegar a la respuesta correcta en un paso certero. Yo me imagino cómo te sentís. Creo que no le estoy errando mucho, ¿no es cierto? Pero el ejercicio no es nada más y nada menos que una aplicación directa y simple de la ley de Fourier. ¿Qué decía la ley de Fourier? Que el calor que fluye por unidad de tiempo a través de un material es igual a menos la conductividad térmica de ese material por el área que tiene que atravesar el calor por la diferencia de temperatura entre un extremo y el otro del material que está conduciendo el calor, dividido la longitud que tiene que atravesar el calor. Acá el único problema es esa cuestión del área. ¿Sabes lo que es un iglú, no es cierto? Es una especie de casita semiesférica con paredes muy gruesas de hielo y permite vivir a temperaturas como las que te indica el enunciado, menos 40 grados centígrados, típicos de Groenlandia o Alaska. Lo fabricaban los inuit y los esquimales y lo siguen fabricando. Acá el problema es el área. Fíjate el esquema que te hice. En el interior lo mantenemos calentito. Calentito es 0 grado, pero con un poco más de abrigo ya estás. Incluso se puede levantar la temperatura del interior. No mucho más para que el hielo no se derrita, pero unos grados más seguro que sí. ¿Cuál es el área que tiene el calor para escaparse del interior? Todo el área interna, la superficie interna de hielo de esa semiesfera en la que viven los esquimales. Fíjate que ese área es menor que el área exterior, debido al grosor de las paredes. Entonces, si calculamos el área que tiene que atravesar el calor utilizando el radio interior, nos da un área menor que si utilizamos para calcularla con el radio exterior, que es mayor, 40 centímetros mayor. O sea, acá el calor tiene que atravesar un material, en este caso el hielo, que no tiene área constante, va creciendo. El enunciado acerca una solución. Dice, tomemos el radio medio, supongamos un área constante, tomando el radio medio de ese casquete. El error cometido es despreciable. Bueno, yo creo que es una solución de compromiso a la cual podríamos haber arribado sin la indicación del enunciado. Entonces, volvamos a la ley de Fourier. El calor por unidad de tiempo es lo que tenemos que averiguar.
o sea, la potencia con la que se pierde calor desde el interior del iglú. La conductividad térmica es la del hielo, que es dato del enunciado. El área lo vamos a calcular. La diferencia de temperatura es exterior menos interior, o sea, menos 40 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Y la longitud son los 40 centímetros de espesor del hielo. Así que el único problema acá está aparentemente en el área. El área de una esfera, yo no lo recuerdo, pero si lo necesito sé dónde encontrarlo. Actualmente entro en Google y aparece en menos de 3 segundos. Es 4 veces pi por el radio al cuadrado. Como esto se trata de una semiesfera, será 2 veces pi por el radio al cuadrado. Y adoptando la recomendación del enunciado, vamos a tomar un radio medio que es de 2,2 metros. El radio interior era de 2 metros, lo dice el enunciado, y el espesor 0,4. De modo que el radio exterior es 2,4. Entre 2 y 2,4, el radio medio es 2,2. Entonces, el área que tendrá que atravesar el calor será igual a 2pi por 2,2 metros al cuadrado. Y eso nos da un área de 30,4 metros cuadrados. Ahora sí, metemos todos los numeritos en la ley de Fourier y nos queda que la potencia con la que sale el calor desde el iglú es menos 0,0004 kilocalorías por grado metro segundo por 30,4 metros al cuadrado por menos 40 grados centígrados. Todo dividido 0,4 metros. Si hacemos la cuentita, eso nos da 1,216 kilocalorías por segundo. Si queremos saber cuánto pierde de calor en una hora, multipliquemos este numerito por 3.600 segundos, que es la cantidad de segundos que hay en una hora. Y eso nos da un calor igual a 4.380 kilocalorías. Es un numerito. ¿Pero será muy grande o será muy chico? Analicémoslo. La energía calórica de la leña es más o menos 4.000 kilocalorías por kilogramo. Y un kilogramo de leña es una cosita así, no muy grande. Quemando esa pequeña cantidad de leña por hora, podés mantener el interior del iglú a esa temperatura y evitar congelarte. No es la única trampa de los iglús. En el diseño básico del iglú, la entrada es por abajo, es un túnel semisubterráneo. ¿Por qué lo harán así? Bueno, es para que lo resuelvas, no te lo voy a decir. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Y sin más que agregar para este ejercicio, me despido hasta el próximo video.